Xavier Colás, que es corresponsal del Mundo y quien amablemente nos permite hablar con él en esta transmisión en vivo, pues por todo lo que desde luego se está viendo desde América, pero que importa muchísimo ver cómo se está apreciando desde Rusia. Gracias, Xavier, por estar aquí en esta transmisión en vivo en México. Gracias por tu presencia. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días a todos desde Moscú. Gracias, Xavier. Bueno, pues estamos en este panorama. ¿Cómo se ven las cosas desde allá? ¿Cómo está registrando la política rusa? ¿Cómo está registrando el señor Vladimir Putin, la propia prensa rusa? Lo sucedido ayer en Estados Unidos, que el FBI diga sí, estamos investigando efectivamente la posible intervención rusa en las elecciones, es un tema enorme. ¿Cómo se ve desde allá? Bueno, pues la sensación que da cualquiera que siga los medios de comunicación rusos aquí en Moscú es que hace tiempo que los propios rusos se han dado cuenta que esta historia de Trump con Rusia ya ha llegado demasiado lejos. Da la sensación, o al menos eso es lo que uno concluye cuando habla con especialistas de aquí, que desde un principio, desde luego, el gobierno ruso tuvo interés en fortalecer la posición de Trump en la campaña para, de alguna manera, disminuir digamos, la proyección de Hillary Clinton, que siempre ha sido considerada una enemiga del Kremlin. En los últimos compases de la campaña fue cuando se dieron cuenta los rusos de que Trump realmente podía ganar, que era una opción que al Kremlin no le parecía mal. Pero ahora ya la historia ha cambiado, ahora ya está Trump instalado en la Casa Blanca y Moscú se encuentra con un presidente de Estados Unidos bastante más impredecible que el propio Vladimir Putin. Hasta ahora era siempre, digamos, Moscú la parte más impredecible de la ecuación con Estados Unidos. Han pasado ya estamos en los 100 días de Donald Trump y ahora mismo hay algo de preocupación, o al menos eso se ve en algunas declaraciones. Por ejemplo, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dicho que el contenido de estas audiencias no contribuye, perdón, a desarrollar o fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. No han querido decir mucho más aparte de eso. Quieren esperar a que haya declaraciones oficiales, es decir, a que haya realmente una postura de Estados Unidos, no una postura de un comité o de una persona que comparece en un comité. Uh -huh. Pero a mí me da la sensación de que les gustaría que el escándalo aminorase su envergadura, que no desapareciese, pero que no fuese de tal tamaño como el que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos con Rusia. Cosa que va a ser difícil, Xavier, porque no es cualquier asunto que se diga que está en curso de investigación un asunto de esta índole. Sí, bueno, por otro lado, el Kremlin sabe que quien más tiene que perder en todo este asunto es Donald Trump. Es Sí. su presidencia la que está ahora mismo en cuestión en algunos ámbitos. Al Kremlin también no le vendría mal que, digamos, la presidencia de Trump se viese completamente lastrada por este asunto durante los 4 años, porque siempre va a preferir tener una opinión pública en Norteamérica dividida, ya esté de presidenta Hillary Clinton, esté de presidente Barack Obama o esté de presidente Donald Trump. Es decir, que haya un presidente que no tenga fácil, digamos, hacer su trabajo. Igual que en Estados Unidos muchos preferirían que Putin tuviese una opinión pública mucho más dividida. Lo que ocurre es que Rusia y Estados Unidos también tienen algunos asuntos entre manos, como por ejemplo el asunto de Siria, el asunto del desarme, también el de Ucrania, aunque yo creo que tiene menos importancia hoy en día para Estados Unidos. Y con lo que se está encontrando Rusia es que ahora mismo no es capaz de predecir cuáles van a ser los movimientos de Estados Unidos ni en Siria, ni en cuanto a desarme, ni por ejemplo en el plano económico de las sanciones, ni tampoco en cuanto a Ucrania. Yo creo que esto es lo que hace que a veces el Kremlin parezca al fin y al cabo algo incómodo con esta situación. Sí, algo incómodo y bueno, pues evidentemente esta animadversión conocida de Vladimir Putin hacia Hillary Clinton, con lo cual habría materia para la imaginación, digamos, es decir, motivaciones sabidas de querer evitar que Hillary Clinton se convirtiera en la presidenta de los Estados Unidos existen. Sí, bueno, es que Hillary Clinton siempre ha tenido muy mala imagen dentro de la élite rusa. Se la consideraba
partidaria de la línea dura contra Rusia, en algunos enclaves como por ejemplo Ucrania y también sobre todo en Oriente Próximo, Sí. que es un ámbito en el que Rusia ahora se ha implicado más todavía y bueno, le interesa siempre que haya una Casa Blanca mucho más dispuesta a colaborar o a llegar a algún tipo de compromiso y no a ejercer plenamente la potencia de Estados Unidos en Oriente Próximo. En un principio se daba por seguro la victoria de Hillary Clinton en Rusia y a la hora de reforzar a Trump, aunque no sabemos hasta qué punto ha llegado el Kremlin a intervenir en las elecciones norteamericanas, pero sí, por ejemplo, los medios de comunicación financiados directamente por el Kremlin, apoyaron a todos los candidatos que podían debilitar a Hillary Clinton. Es decir, primero a Bernie Sanders dentro de las primarias demócratas, dándole muchísimo protagonismo y luego, por último, a Donald Trump. Yo creo que querían que Hillary Clinton heredase un país muy dividido para que tuviese más dificultades para ir a la cama. Y se encontraron con que quien ha ganado finalmente es Donald Trump. Donald Trump no es Vladimir Putin, aunque se lleve bien. Donald Trump es una persona mucho más inexperta que Vladimir Putin y mucho más impredecible. Y a esto es a lo que se están acostumbrando poco a poco en el Kremlin. Dices, Xavier, se llevan bien. Bueno, se llevan bien hasta que se lleven bien, porque hay mucha materia para que eventualmente haya un quiebre. Ni más ni menos que lo de Yahoo, que comentábamos hace un momento. No habíamos visto que Estados Unidos directamente imputara a agentes de inteligencia rusos, precisamente en el hackeo inmenso a Yahoo. Y eso se tiene que poner en el mismo tablero, aunque es otra historia, pero al final conecta con una relación Estados Unidos-Rusia, con un recién llegado Donald Trump y con una cosa de ese alto voltaje también. No es cualquier cosa que Estados Unidos señale a agentes de inteligencia rusa, que como bien se sabe, ni los agentes de inteligencia rusa ni los de ningún otro lado se mandan solos. Sí, en efecto. Lo que pasa es que yo creo que en este caso Rusia va a tener un poco más sencillo el esquivar esa responsabilidad al tratarse de un ataque contra una empresa. Pero al mismo tiempo, sí que es verdad que esto coloca de nuevo a Rusia en el foco, en otra dimensión completamente distinta, bueno, o en cierta manera distinta, como es el ataque a una empresa de Estados Unidos, ¿no? Y a los ojos de muchísimos norteamericanos ya no se trata de Rusia atacando a una candidata que tal vez no les gustaba, porque es verdad que Hillary Clinton era muy popular en algunos sectores de la opinión pública de Estados Unidos, sino que ahora se trata de agentes rusos atacando a una empresa en la que muchísimos norteamericanos, pro Obama, pro Hillary Clinton o pro Trump, tienen una cuenta de correo, No por nada, sí. electrónico. Uh-huh. Sí, ahí no es pro nada, es mi cuenta, ¿no? Ahí la afectación es directísima a millones de personas, casi 500 millones de cuentas, que es una locura. Si eventualmente se llega un momento en el que se descubre que Rusia, no solo que Rusia ayudó a Donald Trump a ganar, sino que Trump de alguna manera colaboró o compensó, pagó de alguna manera por esa colaboración, puede ser pues manteniendo esos puntos de vista tan próximos a los del Kremlin que está teniendo últimamente. Si realmente eso se demuestra, en cierta manera Rusia estará en problemas, pero de nuevo será la Casa Blanca quien tendrá un problema mayor. Y esto tampoco le viene mal a Moscú, porque se encontrará con que al otro lado del Atlántico hay un presidente de nuevo atrapado con problemas internos y un cuestionamiento pues, más grave todavía que lo que tuvo Bill Clinton con el caso Lewinsky. Mucho más. Y al fin y al cabo hay que recordar que, bueno, en dos países que compiten tanto entre sí en el plano geopolítico como Rusia y Estados Unidos, en pocas ocasiones a uno le conviene que le vaya bien al otro, ni siquiera en el ámbito interno. Así que, aunque se descubriese todo, aunque todo lo que estamos empezando a ver, que son solo sombras sin pruebas suficientes todavía, se confirmase, aún así Rusia en el fondo saldría ganando porque tendría enfrente a un gobierno paralizado, el de Donald Trump. Totalmente. Ahora, ciertamente son sombras, no tenemos la suficiente contundencia, pero sí hay un elemento sumamente importante que fue la de ayer. No teníamos la confirmación directísima ante el Congreso de los Estados Unidos del director del FBI,
sobre una investigación en curso efectivamente del tema de una presunta intervención de Rusia para incidir, digámoslo así, en el proceso electoral de los Estados Unidos. Eso es lo que está a la mesa y eso ya hace el tema gigante, desde luego. Sí, es un paso muy importante en todo este proceso. El quid de la cuestión creo que fue una pregunta que le hizo un demócrata un representante demócrata durante la comparecencia a Comey. La cuestión de fondo es, yo creo que no es inimaginable que haya agentes rusos de alguna manera intentando influir en resultados de una campaña de elecciones norteamericanas, igual que tampoco es impensable ni muchísimo menos que haya agentes norteamericanos tratando de influir con poco éxito en las elecciones rusas. Pero el caso es si se puede establecer realmente una conexión. Si es una coincidencia que Donald Trump haya mantenido tantísimos puntos de vista distintos en tantísimos ámbitos distintos favorables a la opinión del Kremlin, por ejemplo, en cuanto a su poca disposición a ayudar a algunos socios de la OTAN, como por ejemplo respecto a algunos temas de Ucrania, alguna mención que ha hecho a las sanciones, etcétera, etcétera. Si es una casualidad que Donald Trump haya tenido puntos de vista favorables al Kremlin y que Moscú haya contribuido a su victoria, o si realmente hay una conexión, si realmente una cosa se debe a la otra y la otra a la una. Y si algún día se llega a demostrar, es cuando Estados Unidos tendrá un problema muy grande, la Casa Blanca tendrá un problema enorme y Rusia tendrá al fin y al cabo un problema de imagen temporal. Sí, de imagen temporal y en una lógica de poder, pues tampoco le viene mal a Vladimir Putin que se diga que él fue el factor para que llegara Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Para Bueno, efectos de poder no le va mal. Trump es muy popular en Rusia. Trump es muy popular en Rusia, no solo dentro de las élites o la gente del gobierno o la gente que está más implicada en política, sino también en torno a la gente, o sea, en lo que es la gente de lo que llamamos en España la gente de la calle. Yo puedo decir que, bueno, mi casero es favorable a Trump. Si salgo a la calle y me tomo un café y alguna vez he preguntado, todo el mundo prefiere a Trump antes que a Hillary Clinton. O sea, no es algo que se circunscriba solo al entorno del Kremlin o de la Duma del Parlamento ruso. Realmente los rusos prefieren a Trump. De hecho, se hizo una encuesta y en Rusia se hizo una encuesta mundial de a quién votaría como presidente, a Trump o a Hillary Clinton, y claramente en Rusia ganó Trump, y creo que no había ningún otro país en ese momento donde encabezase las encuestas Trump, salvo Rusia. Claro, por las posturas de Trump respecto a lo que acabas de decir sobre Rusia y temas muy controvertidos. Finalmente, queda un asunto, Xavier, que también importa escuchar tu opinión y tu valoración. Este otro ángulo, está el tema de las elecciones, por supuesto, está el tema de si Rusia incidió en las elecciones sin el conocimiento de Trump, es una opción. Con el conocimiento y anuencia y eventualmente colaboración de Trump sería tremendo. El tema de Yahoo que mencionamos y este otro asunto que también coloco para tu análisis, que es la información que surgió respecto a que Rusia podría disponer de información comprometedora para Donald Trump en asuntos de carácter personal o de algún tipo, precisamente por el tipo de relación que habría sostenido su equipo y él mismo con la propia Rusia. De ese tema, ¿qué se dice allá? Bueno, eso es lo que los rusos llaman un compromat, que es preparar una trampa y guardarla durante un tiempo indefinido, puede ser para siempre, de una manera que se pueda usar para chantajear. Bueno, sobre Rusia hay muchísimas leyendas sobre, por ejemplo, que hay cámaras en todos los principales hoteles, las habitaciones de hotel del centro de la ciudad, o que en todo el perímetro en torno al Kremlin están todas las líneas pinchadas. Es muy difícil saber lo que es verdad y lo que es cierto. Sí que es verdad una cosa, que es que Donald Trump estuvo aquí en 2013, que entonces no era presidente, simplemente se estaba planteando en volver a intentar algo en política. Estuvo aquí en 2013 con la gala de Miss Universo y lo que se publicó en Estados Unidos hace pocos meses apuntaba precisamente a ese viaje como al foco digamos, el anzuelo en el que Trump habría caído en algún tipo de trampa, de manera que tuviese algún tipo de material comprometedor
contra él a raíz de esa visita, porque Trump entonces era no un ciudadano ordinario, pero no era una persona que tomase las mismas precauciones o que tuviese la misma seguridad en torno a él que un diplomático que viniese de Estados Unidos. Y ya por aquel entonces Donald Trump había llamado la atención del Kremlin. De hecho, el propio Donald Trump en ese viaje, en 2013, intentó reunirse con Vladimir Putin. Al final no fue posible, pero sí se reunió con algunas personas, con algunos empresarios, con algún tipo de conexión con el Kremlin. Ni más ni menos. Xavier, bueno, no sé los tiempos y velocidades de reacción de la política rusa, pero me da la impresión de que ha pasado mucho tiempo de que el FBI dijo lo que dijo ayer en la comparecencia por la mañana en Estados Unidos, a lo que eventualmente sería alguna reacción del gobierno ruso. Supongo que siguen a la espera, supongo que algo pasará. Sí, de momento solo está, bueno, principalmente la reacción que he comentado de Dmitry Peskov, Sí. del portavoz del Kremlin, que ha dicho además que, bueno, que le daba la sensación de que todas las personas que están tomando parte en esa comparecencia, que están de alguna manera, han dicho, entrampados, como liados en dándole vueltas a ese problema. De esas palabras de Peskov da la sensación de que lo que estaba intentando decir es, bueno, de momento no tienen ustedes ninguna prueba concluyente, pero sin embargo sí que Comey, el responsable del FBI, sí que ha puesto encima de la mesa que hay una investigación. Esto no contribuye a mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que recordemos están muy deterioradas desde la administración Obama. De momento esto es lo que se ha dicho desde el ámbito oficial. Ya en anteriores ocasiones siempre se insiste en que parece que siempre Occidente, cada vez que tiene algún problema, tiene que culpar a Rusia. Y se recuerda que ha sido precisamente Rusia la que muchas veces ha denunciado estos intentos de Occidente de inmiscuirse en sus asuntos internos. Y es verdad que en las manifestaciones, en las protestas que hubo antes de las elecciones rusas en 2011, 2012, fue el propio gobierno el que muchas veces denunció que esos manifestantes estaban organizados y, digamos, espoleados por el propio Departamento de Estados Unidos. Al frente de ese Departamento de Estado de Estados Unidos estaba, recordemos, la propia Hillary Clinton, que parece que ha recibido, según los rusos, pues buena parte de su propia medicina. Buena parte, una cucharada de su propia medicina, como dirían los clásicos, Xavier. Muchas Pues cucharadas. muchas cucharadas de su propia medicina, ni más ni menos. Pues Xavier Golaz, colega periodista ahí en Moscú, te aprecio enormemente que nos hayas permitido escucharte en este enlace que hacemos desde México a Rusia. Te mandamos un abrazo y si te parece bien, mantenemos la comunicación. Buenos días desde México. Buenos días a vosotros y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Xavier. Gracias por tu presencia en este espacio de noticias en vivo.